Continuamos con más información en vivo aquí en Congreso Noticias. Y de inmediato nos trasladamos de nuevo al hemiciclo de sesiones con nuestra compañera Cecilia Malpartida. Adelante, Cecilia. Bien, gracias, Jorge. Una vez ya culminado este receso de 15 minutos, ya de inicio al debate. Se ha escogido el tiempo y quién será el primer parlamentario que dará uso a esta palabra. Veamos. De Fuerza Popular, por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, o ya muy buenas tardes, para saludar al presidente del Consejo de Ministros, a sus ministros y a todos los parlamentarios. Presidenta, el presidente del Consejo de Ministros empezó su presentación hablando del maestro Basadre, que además de historiador era filósofo. Y el maestro Basadre, definitivamente, si hoy día mirara la historia escrita en los últimos años, seguro que tendría una gran preocupación. Porque la historia escrita de los últimos años, presidenta, hay un gran sesgo que no nos ha dicho nada el ministro de cómo se van formando nuestros jóvenes. Basadre hablaba de la unidad. Fuerza Popular, presidenta, el partido liderado por Keiko Fujimori, promueve la unidad y el consenso. No somos nosotros los que manejamos los sentimientos de odio. No somos nosotros los que miramos al pasado. Miramos al futuro y ahí coincidimos en mirar al futuro. En un Perú, en el bicentenario, con desarrollo social, con inclusión. Pero los republicanos, presidente, quienes amamos la democracia, como los miembros de Fuerza Popular, tanto el partido como la bancada, tenemos también que señalar en esta primera presentación, en este primer inicial debate, han habido pocos actos desde que hemos empezado esta legislatura, actos como su mesa multipartidaria, presidenta, actos como la elección o la dirección y designación de comisiones, que fue la más alturada de los últimos años en las que yo he participado, la más rápida, la más democrática. Presentación y toma de mando del señor presidente constitucional, que ha sido la más ordenada de los últimos 3 años. Y ese es un parlamento cuya mayoría hoy día ostenta Fuerza Popular, mayoría de la que nos sentimos orgullosos por el respaldo popular, mayoría que sabe ejercer dentro de los cánones democráticos, dentro de lo que se apunta a buscar una reforma institucional verdadera. Y los republicanos, presidenta, y los demócratas, como somos los de Fuerza Popular, tenemos que respetar las instituciones, tenemos que respetar lo que son cada poder del Estado. Hoy día el presidente del Consejo de Ministros viene, basado en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, la Constitución del año 1993 y que permitió el desarrollo económico de nuestro país, con mucho lo que falta todavía, y basado en el artículo 82 del reglamento, donde viene a hacer su exposición frente al Pleno Nacional, a los representantes del pueblo peruano, y donde plantea políticas públicas y cómo lograr esas políticas públicas. Y la representación nacional, con todo respeto a quienes pueden haber adelantado opinión, es su derecho, pero la representación nacional, la Constitución y el reglamento no nos dice que es un mero trámite. No nos dice, señora presidenta, porque así funciona la democracia, que es la exposición, los comentarios, intercambio de opiniones y es un mero trámite. Fuerza Popular, presidenta, toma sus decisiones de manera responsable. En los parlamentos anteriores, no siendo mayoría, las tomó, actuó democráticamente, ejerció también el control político cuando corresponde ejercer control político. Y entonces, presidenta, cuando se habla de la República del Perú, a quienes somos y amamos la República, los que somos republicanos, nos llama la atención, presidenta, que ahora hay una nueva modalidad, ahora hay unas encuestas antes de tomar decisiones en el Congreso de la República para el voto de confianza. Ahora, quienes de alguna manera participan hasta ahora alrededor del gobierno, levantan encuestas a unos días nomás, como si los políticos o los partidos políticos tienen que tomar decisiones serias en base a encuestas, en base a pedir ministerios, a proyectos de ley que entregan algunos y seguro van a entregar para pedir su aprobación. Lo responsable, presidenta, y por eso es mi primera intervención, reivindicando lo que es un poder del Estado autónomo, es esperar la exposición de los ministros correspondientes, en este caso el presidente del Consejo de Ministros. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, es el mejor momento
de la historia peruana contemporánea que se va a ir escribiendo para que el Perú ponga en práctica sus instituciones, para que el país ponga en práctica sus poderes, para que la clase política demuestre si está a la altura. Estar a la altura de quienes están en un poder y quienes están en el otro. No va a haber mejor momento porque así lo ha decidido el pueblo soberano y repito, y nos sentimos orgullosos que tenemos una mayoría parlamentaria. No va a haber mejor momento para que este Congreso de la República no vuelva a ser una mesa de partes como fue muchas veces. Y tampoco va a haber un mejor momento para que la madurez política de las organizaciones democráticas que forman parte aquí en este Congreso no conviertan al Congreso en un Congreso obstruccionista. Sin embargo, pensar que obstruccionismo es tomar una decisión voluntaria, libre, constitucional y democrática de tal o cual forma, es un atentado y es un insulto a lo que es el verdadero equilibrio de poderes y lo que es la institución. Quienes hasta hace unos días, Presidenta, decían que iban a copar las comisiones, la mesa directiva, que iban a avasallar, no han hecho una sola línea, Presidenta, de los gestos democráticos que se vienen teniendo. Pero sin embargo ya están prejuzgando que si no se da el voto de confianza, eso no es una actitud democrática. ¿Perdón? ¿O somos demócratas? ¿Creemos en la República? Yo espero, Presidenta, al final de todo el debate y cuando se tome la decisión que se tomará más adelante, que se respete la decisión de un Parlamento soberano, que lo que decide, lo decide porque su mayoría considera que es bueno o que es malo. Y la decisión no solamente tiene una forma de votar, Presidenta. Así que dejemos las cosas claras para aquellos que realmente respetan la democracia. No los doble moral, los doble discurso. No si la sentencia es en contra me gusta y si es a favor la detesto. Eso es una vergüenza. Nosotros somos demócratas y vamos a hacer que este Parlamento sea democrático y defienda los principios democráticos, Presidenta. Pasando de Basadre, Presidenta, al Perú de hoy, antes de llegar al bicentenario, que todos soñamos con que sea un bicentenario con un país desarrollado, como lo he dicho, hoy día, y lo tengo que decir, Presidenta, a través suyo, yo he escuchado varios presidentes del Consejo de Ministros y he escuchado discursos muy parecidos, con los mismos anhelos, las mismas ideas, los mismos sueños. Nosotros, como fuerza política, Presidenta, tenemos un rol, unidos hacia un Perú desarrollado, hacia un Perú justo, unidos como nuestros patriarcas lo soñaron, desde hasta los que participaron en la Constitución de Cádiz, Presidenta, que fueron un montón de peruanos que dieron principios de libertad a nuestro país, hasta los últimos que han participado y han pasado por este Congreso de la República. Pero unidos, pero cada uno con su rol y su obligación que el pueblo le ha dado. A nosotros nos han puesto en el Parlamento para ejercer, repito, ejercer el control político dentro de los cánones democráticos. La democracia es un principio universal. La Constitución, el reglamento, los principios del Parlamento ya están escritos. Nadie puede salir fuera de esos principios. Nadie puede creer que cualquier acto que está dentro de la Constitución es inválido, es abusivo. Y me sorprende, Presidenta, por eso mi primera intervención y la intervención como vocero de la bancada de Fuerza Popular, la bancada más grande de la historia de este Parlamento, es dejar claramente la línea que nosotros venimos trabajando desde que nuestra presidenta del partido Keiko Fujimori, usted, Presidenta, y todos los miembros de esta bancada nos hemos reunido para devolver las buenas prácticas a este Parlamento, que tanto nosotros sí defendemos, porque hay muchos que somos muy institucionalistas con el Congreso. Presidenta, tenemos entonces la presentación inicial y que cada uno de mis colegas parlamentarios de mi bancada irán hablando, solicitando y señalando las varias ausencias que yo he notado. Primero, Presidenta, hemos escuchado el futuro en el que todos coincidimos, pero no hemos escuchado, por ejemplo, cuánto va a costar. ¿Cuánto nos va a costar cuando el régimen anterior, la nefasta gestión, lo escuchaba hoy día a un colega de mi bancada, del exministro Alonso Segura, varios son muy amigos, son muy cercanos a la nefasta gestión de Castilla y a la nefasta gestión de Segura? ¿Y por qué no nos han hablado del déficit?
Porque tampoco nos han hablado, Presidenta, cómo han encontrado el Perú. A mí me hubiese gustado escuchar, y seguro que a mis colegas parlamentarios, claro, a los que dicen que van a apoyar, imagino que no necesitaban escuchar, esto era mero trámite, pero y lo respeto, pero para quienes queríamos escuchar antes de dar una opinión, por más que algunos medios quieran arrinconar el 15 de julio, cuando ya estaban recién, todavía no eran ministros, ya querían saber si íbamos a dar voto de confianza, así se va a manejar la democracia, Presidenta, en los próximos años. Yo espero un compromiso firme del gobierno que se va a respetar cualquier decisión que el Parlamento tome, pues es un Parlamento soberano. Y entonces, Presidenta, no nos han hablado de cómo han encontrado el Perú, o no pueden criticar al expresidente Humala, a ese gobierno corrupto de Humala y Nadine Heredia, o no se le puede decir nada, o están prohibidos. Ya acabó la campaña, volteen la página, ya acabó la campaña, Presidenta. Ahora se trata de hacer Estado, no estar mirando a la campaña, a ver quién me apoyó, quién no. ¿Por qué no se ha dicho nada del señor Humala? ¿Cómo ha dejado las arcas del gobierno? ¿Cómo ha dejado el país? No he escuchado en la revolución social que habló el presidente constitucional Kuczynski, y hoy día nos ha también vuelto a decir el señor Zavala. La revolución social, nosotros en Plan Perú, Presidenta, hablábamos de los 100 distritos más pobres del Perú. Los distritos de la Sierra de la Libertad, los distritos del sur. La revolución social no pasa solamente por mirar las capitales del Perú y los indicadores de mejor atención en tal o cual servicio. Hay una gran brecha, y lo sabe el presidente del Consejo de Ministros, Presidente, a través suyo, que es la primera que hay que atacar, pero no se ha hablado nada de la revolución social de los 100 primeros distritos. Y entonces, Presidenta, volviendo a esa ausencia que he notado de no tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno que ha fracasado y ha frenado al país. Tenemos un déficit de 3.2, y lo sabe el presidente del Consejo de Ministros porque él es un economista. ¿Y qué va a pasar con la proyección el próximo año con todo lo que nos dicen? Que claro, quien no quisiera que sea todo eso. Estamos claros, Presidenta, que el presidente del Consejo de Ministros al final de todo el debate, seguro en altas horas de la noche probablemente, no sé, dependiendo cuántos intervengan, nos va a responder, y cada ministro para decirnos cuáles son las metas concretas. Yo quiero, la primera pregunta, Presidenta, ¿cómo ha recibido el gobierno, el señor presidente Kuczynski, de lo que hizo el antecesor del señor Kuczynski? Porque almorzaron varias veces, se reunieron. Entonces yo imagino que le ha preguntado, porque había reuniones de equipos de trabajo. Entonces hoy día decimos, recién hoy día se dan cuenta que ha habido un poquito pues de lentitud. Otro aspecto, Presidenta, que también es importante mencionar, en la ausencia del discurso, que no solamente va por el lado de no tocar al expresidente Humala, en la ausencia del discurso, Presidenta, cuando hablamos de corrupción, no sé si un poquito de corrupción, como dijeron alguien por ahí, no nos dice nada, ni veo una posición firme de los hechos que son materia de investigación. El Contralor de la República, puesto y dejado por el señor Humala en su momento, ya ha señalado un montón de hechos del gobierno anterior. No se ha dicho nada. Es decir, no existe la corrupción. Claro que para algunos la corrupción tiene bandera y color político. Para Fuerza Popular la corrupción es corrupción. Entonces, Presidenta, cuando uno habla de inseguridad ciudadana, que es otro aspecto que ha hablado el presidente del Consejo de Ministros, no hemos terminado de ver temas concretos y efectivos. Los líderes de la banda siguen en los penales, van a seguir, ha hablado de una reestructuración de los penales, pero ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué tiempo? Claro, en el 2021, el bicentenario, pero ¿cuál es el plazo concreto y firme? Yo quiero escuchar a un gabinete firme contra el tema de la inseguridad ciudadana. No solamente las medidas que muchas las conocemos, claro, si hasta libros han escrito algunos ministros sobre eso, no, pero eso ya se leyó. Cómo va a funcionar y cómo va realmente a solucionarse, cuáles son las metas de acá a 100 días, a 200 días, cuánto nos va a costar, cuánto nosotros vamos a poder pedirles cuentas en el caso de que aceptáramos las respuestas en la noche, pedir cuentas a un gabinete que todavía no nos ha dicho exactamente cuánto es lo que va a costar y cuáles son las medidas concretas en materia de seguridad ciudadana. Se ha hablado, Presidenta, de reformas institucionales. Y el presidente del Consejo de Ministros, a través suyo, Presidenta,
Por ejemplo, yo voy a resumir muy breve porque hay muchas cosas que mis colegas de la bancada van a empezar a comentar. Han dicho, vamos a hacer una reforma del Consejo Nacional de Magistratura, por juicio, si todos estamos de acuerdo. La reforma es importante, hay que hacerla con los jueces, porque si no, no existe esa reforma. Y ha dicho la frase para que tenga legitimidad el nombramiento de los jueces y fiscales. Hasta hace poco había una composición distinta, muy amiga de gente cercana a Palacio de Gobierno, y ahí todos simpatizaban mucho con el Consejo Nacional de Magistratura. Cuando cambia composición, ahora hablan de legitimidad. ¿No es legítimo cumplir la ley o no les gusta algunos nombramientos? Tiempo para que culmine, por favor. Tiempo a la bancada. La institucionalidad, Presidenta, no se trata, repito, cuáles son los rostros que hay hoy día para ver si me gusta o no. Claro, cuando los aliados o amigos políticos estaban antes en el Consejo Nacional de la Magistratura y digitaban nombramientos a gente de una sola visión política, ahí el Consejo Nacional de la Magistratura ni lo tocaba, ¿no? Pero a raíz de algún cambio en el escenario del Consejo Nacional de la Magistratura se habla de una reforma que yo creo que se puede hablar y ahí todos coincidimos. Pero legitimidad, quiero tener claro que esa palabra legitimidad no es por el tinte político de algunos funcionarios que no deberían tenerlo, porque claro, espacio han perdido. Presidenta, cuando nosotros escuchamos a un presidente del Consejo de Ministros, y el primer presidente del Consejo de Ministros, obviamente queremos saber cuál es el primer paso, no solamente al 2021, en educación. Ha hablado de varios cambios en la educación, no sé para qué ha ratificado al ministro. Ha hablado en varios cambios, y coincido con los cambios que hay que hacer, pero se quedan cortos todavía. Tiempo para que culmine, congresista Galán. Presidenta, 5 minutos de mi bancada, por favor. 5 minutos de su bancada adicionales. Por favor, tome nota. Se ha hablado de varios cambios, porque, claro, cuando yo tengo una capacidad mediática, puedo aparecer como, wow, soy un gran gestor. Cuando uno va a ver los colegios del Perú, te das cuenta que hay un totalmente desnivel entre lo que se dice y lo que es la gestión. Pero el propio presidente del Consejo de Ministros nos ha dado la razón. Nos ha dicho que hay una gran reforma todavía por hacer. Y vuelve a hablar de la ley de la gestión, la carrera magisterial, que el gobierno anterior, a quien no quieren tocar de corrupción, nos estancó 3 años, Presidenta. ¿Otra vez? Yo fui autor, Presidenta, o coautor, con el exministro José Chang, del gobierno del Partido Aprista, de la primera ley de la carrera magisterial. ¿Y ahora a dónde vamos? O sea, cada vez vamos a empezar de nuevo, Presidenta. Entonces, Presidenta, Fuerza Popular, el partido que me honro hoy día en ser el vocero de esta bancada, sueña con un país justo, con un país con inclusión social. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde dentro del Plan Perú, que varios de los temas lo he visto que lo han mencionado hoy día. Hoy han puesto, por favor, derecho de autor, para que no vayan a hablar de plagio. Pero está bien, pero la preocupación es, Presidenta, ¿lo van a hacer en el mismo plazo, como se planteaba? Porque si yo tomo parte de algunas ideas y, sin embargo, en materia económica tengo otras ideas, yo no sé cómo va a ponerse el fondo, Presidenta, los fondos y los recursos. Y entonces, nosotros, Presidenta, hoy día empezamos un debate que queremos respuestas concretas. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto dejó el gobierno anterior? Nosotros, como partido político, como bancada de Fuerza Popular, en este debate que va a ser todo el día seguro, vamos a pedir que aterricen cada tema, el tema de inseguridad ciudadana, el tema económico, el tema de los programas, porque se ha hablado mucho de programas, pero no nos ha dicho cómo. Y yo espero, Presidenta, que se respete la institucionalidad. Este es un momento histórico para el Perú, Presidenta, donde vamos a tener fuerzas democráticas en el control político, donde dentro de unas horas, Presidenta, la bancada de Fuerza Popular tomará una decisión. Yo estoy decepcionado de no encontrar nada nuevo de los varios presidentes del Consejo de Ministros que han habido. Nada nuevo me refiero, Presidenta, a los objetivos, no, aterrizados. Y nosotros, Presidente, hemos sido elegidos para defender al pueblo peruano dentro de las propuestas que nosotros llevamos. Hay una agenda, Presidenta, que tenemos que nosotros realizar. El ministro nos ha hablado, entre otras cosas que ya desarrollarán,
sobre la reforma del sistema previsional. Otra comisión como la de Castilla, donde nadie sabe qué arreglan ahí con las AFPs y aquí al Congreso no los informan. Y el Congreso seguro formará su comisión, Presidenta, hará su reforma, porque ya pasó, Presidenta, las épocas de mesa de partes. Ya pasó las épocas que el Parlamento tenía que hacer lo que el ministro de Economía quería hacer. Eso le hace bien a la democracia. Eso va a ser nuestro aporte, Presidenta, en el Parlamento, como grupo político, como grupo democrático. Así que, Presidenta, varios de los aspectos que ha señalado son temas que lo hemos visto en otras oportunidades y ese camino no ha funcionado, Presidenta. Antes traían acá a las comisiones para sacarlos por otro lado sus proyectos del Ejecutivo. Hoy día, Presidenta, este es un Parlamento soberano que reivindica lo que dijo Basadre, es decir, felices unidos, pero tenemos roles diferentes, Presidenta, que no se confundan y ojalá que no sigan confundiendo la opinión pública del rol y el trabajo que viene haciendo Fuerza Popular en este Congreso y que va a seguir haciendo, Presidenta, nosotros, y que cada acto que ejercemos va a estar de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso de la República, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Galarreta. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana por 5 minutos por el Frente Amplio. Buenos días, señora presidenta, señor primer ministro, miembros del gabinete. Hemos venido con el afán de escuchar y debatir con el primer ministro y su gabinete con la esperanza de que puedan expresar bien que se trata del gobierno que debe saber gobernar para todos los peruanos y peruanas y no para unos pocos privilegiados. Como millones de ciudadanos tenemos la expectativa que el gobierno electo no fracase, sino que en principio pueda cumplir con sus promesas electorales, que puedan combatir la corrupción, que puedan ayudar a luchar de manera eficaz contra la inseguridad ciudadana, reactivar la economía sin afectar los derechos laborales ni los derechos ambientales, descentralizar la economía para que los gobiernos regionales y los gobiernos locales no sean tratados con el desprecio y la indiferencia que muchas veces se les ha brindado. Para que saber y que queremos todos encontrar compromisos para que no se impongan proyectos de inversión a poblaciones que no han sido consultadas o no desean ser víctimas de sus impactos ambientales y sociales negativos, como lo señaló el presidente Pedro Pablo en su presentación en este hemiciclo. Por ello esperamos también que este debate no sea convertido en un espacio para el insulto, la descalificación o la diatriba. Podemos y debemos discrepar. Nosotros somos oposición al gobierno y seremos también oposición democrática al fujimorismo. Pero seremos oposición propositiva, no obstructiva, democrática y no arbitraria, y siempre lo seremos para garantizar que sean respetados los derechos de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los campesinos, de los gobiernos regionales y locales, y también para quienes inviertan responsablemente y no depreden los recursos naturales de la patria, a quien la consideran muchas veces solo un botín para obtener privilegios. Frente a ellos estaremos siempre diciendo, estaremos en primera fila, democráticamente luchando para que el gobierno sea el gobierno de todos y la República pueda dar oportunidad para todos y todas. Saludamos que el Premier señale que será el ideal republicano el que orienta la acción y sostenga que se guiarán por la ley y jamás por el privilegio. Siendo así, esperamos y fiscalizaremos férreamente desde el Frente Amplio para que este gobierno no esté sometido a los poderes fácticos que siempre han sometido a los diversos gobiernos. Estaremos sumamente atentos a los nefastos lobbies o cuando haya impunidad con la corrupción, como ha venido ocurriendo a lo largo de la historia de nuestra débil democracia y aún incipiente república. Le recordamos al primer ministro, con todo respeto, y su gabinete, que son ahora gobierno no por una amplia mayoría, sino porque hubo un importante sector de la ciudadanía que quería cambios y no más de lo mismo. Les pedimos que sepan estar a la altura de esa confianza electoral. Y por eso nos preguntamos, ¿podrán las medidas anunciadas estar a la altura de los grandes desafíos del país, de la esperanza de la gente?
Y nosotros preguntamos entonces si será fortalecida la institucionalidad democrática o seguirá sometida al servicio de grupos privilegiados de poder, que depredan la Amazonía, destruyen las fuentes productoras de agua en los Andes, se apropian sin límite alguno del suelo agrícola de las mejores tierras irrigadas de la costa, depredan el mar de Grau sin que se asegure acceso a proteínas a una población que todavía padece de terribles indicadores de desnutrición y anemia. Iniciamos por eso este debate con claras preocupaciones para que se asegure 3 elementos que consideramos desde el Frente Amplio sumamente importantes. Que la economía esté al servicio de la gente. Y le preguntamos entonces, señor Premier, si su gobierno privilegiará el modelo extractivista sin asegurar la diversificación productiva planificada, como lo ha anunciado el ministro Yufria, quien al parecer no cree en la revolución social y la reactivación y fortalecimiento del CEPLAN que usted ha anunciado. Para él señala que efectivamente solo son las reglas del mercado los que pueden generar diversificación productiva. Discrepamos absolutamente con esa visión de su ministro. Que la ética, el segundo tema, es que creemos que la ética debe guiar el buen gobierno para que el Estado garantice bienes públicos y acceso a derechos para todos y todas. Y no que el interés privado someta y vulnere el interés público como lo ha venido haciendo el modelo económico neoliberal, que ha impedido el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y ha alentado e incluso permitido la corrupción en los niveles que la conocemos. El crecimiento... Denle tiempo adicional, por favor. Voy a hacer uso del tiempo de mi bancada, Presidenta. El crecimiento y el mal desarrollo no sacrifiquen los derechos de los trabajadores ni los derechos ambientales. Nos preocupan los anuncios de algunos de sus ministros de que bajarán estándares ambientales, cuando lo que hay que hacer es respetarlos, eventualmente, en algunos casos, subirlos y en otros fiscalizar férreamente de que se respeten. Y menos aún, nosotros consideramos que un mal desarrollo pueda seguir permitiendo que las provincias sigan olvidadas, que siguen careciendo de educación y salud públicas de calidad y gratuita, donde la gente no tiene acceso al agua segura porque están destruyendo sus fuentes naturales de agua. Y nos preocupa, señor Premier, que se anuncien que van a haber inversiones importantes en el agua, en el acceso al agua, sin proteger las zonas productoras de agua. Nos preocupa la ausencia del anuncio de que respetarán o en todo caso trabajarán de la mano con este Congreso para que se promulgue la Ley de Ordenamiento Territorial. Más aún en una situación en que hay alta conflictividad socioambiental porque se han contaminado los ríos, se han destruido las lagunas o se encarcela y asesina a quienes defienden su derecho al agua. Señora Presidenta, desde el Frente Amplio expresamos nuestra fundada preocupación porque en la exposición del primer ministro no haya certeza que las decisiones económicas que se han anunciado podrán garantizar una reactivación económica, duradera, respetuosa del medio ambiente y de la salud ambiental. No hay, señor Premier, ningún anuncio que se recaudará más evitando la elusión tributaria, la evasión de tributos por grandes corporaciones a los que encima se les ha dado privilegios en el pago de impuesto a la renta para promover que inviertan más, cosa que el primer ministro sabe que no ha ocurrido. Esperamos que haya un compromiso y medidas claras del Gobierno y con recursos financieros para que realmente se puedan encender o arrancar otros motores de la economía, como el turismo, la mejora de la productividad de la pequeña y mediana agricultura, el estímulo de sectores exportadores no tradicionales, los bionegocios y la industria nacional textil, que está siendo arrasada por la falta de salvaguardas contenidas en los tratados de libre comercio y la ineficiencia estatal para realizar controles antidumping. En lo personal, saludo por el bien de mi región de Cajamarca que anuncia el primer ministro que garantizarán la remediación de pasivos en la provincia más contaminada por ellos, como es la provincia de Hualgayoc. Tenemos razones para pensar que las medidas anunciadas no reactivarán adecuadamente la economía ni cumplirán con el propósito del discurso del primer ministro de que serán un gobierno que no se guiará por otorgamiento de privilegios a los que siempre los han tenido, como ocurre con los monopolios y oligopolios sobre los cuales, señor primer ministro, no ha anunciado ninguna medida que garantice su predominio y control en el mercado, afectando los derechos de los consumidores y de pequeños y medianos inversores que quieren ingresar al mercado.
¿Cómo si no se entiende que proponen nuevas obras de irrigación en la costa? Congresista Arana, le voy a dar un minuto adicional que no se lo voy a descontar a su bancada, pero terminado este minuto, si usted va a utilizar tiempo, tiene que decir a qué congresista le está restando, porque todos se han apuntado en su partido político. Entonces, vamos a darle un minuto adicional, pero si pasa de eso, nos dice a quién le va a quitar el tiempo. Gracias. Denle tiempo, por favor. Le agradezco el minuto que me concede y le pido al congresista Tugdo me conceda 2 minutos de su tiempo. En todo ello, en un contexto de cambio climático, de leyes de criminalización de las protestas que está llevando a que en el Perú la defensa del medio ambiente se convierta en un riesgo para la vida. Esperábamos, señor primer ministro, que nos anuncie cómo se van a derogar las leyes llamadas antiambientales que se hicieron con el propósito supuesto de promover inversiones y que sin embargo han desregulado y están afectando los derechos ambientales de las poblaciones. ¿Cómo va a afrontar su gobierno, primer ministro, el hecho de que el Perú ocupe en este momento el 4º lugar en el mundo con mayor número de defensores ambientales asesinados o encarcelados? En los próximos días se dictarán sentencia por los terribles sucesos de Bagua. Primer ministro, lo instamos a que el Estado se reconcilie con los pueblos indígenas y lo haga también con los agricultores de Cajamarca, con los agricultores del Valle del Tambo, a quienes sus legítimas demandas a ellas se les contestó con fusiles. Abusos a la gente y a la naturaleza nunca más, señor primer ministro. Y por cierto, esperamos medidas especiales para culminar con la impunidad frente a la violencia contra las mujeres y la comunidad LGTB. Ya que este gobierno culminará el año del bicentenario, estamos seguros que una inmensa cantidad de peruanos y peruanas nos gustaría llegar con un país independiente de los poderes y lobbies que impiden la diversificación de nuestra economía, libre de corrupción, libre de inseguridad ciudadana y de toda forma de discriminación, soberano para que no sean depredados nuestros recursos naturales, soberano para que se garantice que se van a otorgar los títulos de propiedad que secularmente exigen los pueblos indígenas y amazónicos, y soberano para que tengamos energías limpias y gas asegurado en primer lugar para los hogares y la industria nacional. Del debate que tenga lugar, de las respuestas que recibamos, dependerá que el Frente Amplio pueda otorgarle, señor primer ministro, nuestro voto de confianza. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Arana. Para aclarar nomás, está quedándole 3 minutos al congresista Tugdo porque la mesa le otorgó los otros 3 minutos, congresista Arana. Se encuentra en nuestra galería diplomática la selección peruana de surf que ha obtenido el Campeonato Mundial ISA World Surfing Games 2016, realizado en Costa Rica. Los deportistas campeones mundiales son Analí Jessica Gómez Quirós, Luca Mesinas Novaro, Miguel Tudela Chiosa, Joaquín Manuel del Castillo Retamoso, Alonso Correa Izaga, Melanie Agnes Guinta Roche, y están acompañados del comando técnico que se encuentra conformado por Gabriel Aramburú, Julio Quesada, Ricardo Kaufman. A todos ellos nuestros más cordiales saludos, nuestra sincera felicitación y reciban ustedes el abrazo de la representación nacional. Continuando con el debate, tiene el uso de la palabra el vocero de Peruanos por el Cambio, el señor congresista Carlos Brus, por 16 minutos. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas y al primer ministro y a los señores ministros acá presentes. Siempre al inicio de un gobierno y que se presenta el primer gabinete, surge mucha expectativa sobre qué cosa podemos esperar de ellos, qué cosa se puede esperar de cada gobierno en la historia republicana del Perú. Por cierto, hay muchos problemas que aquejan al país y
los problemas que los ministros han encontrado sobre sus escritorios y que seguramente será materia de la exposición que ellos harán en cada una de las comisiones respectivas de este Congreso, son importantes. Exigirles que resuelvan todos los problemas del país, por supuesto, es imposible. Pero lo que sí se le debe exigir a cada gobierno es que deje el país mejor de como lo recibió. Y esa es como debe ser la historia de nuestro país. No dejarlo peor de como lo recibió, sino dejarlo mejor. Y en el caso del gobierno anterior, el gobierno del presidente Humala, él recibió el país en crecimiento, creciendo más del 6%, y lo dejó creciendo en 3.3%. La inversión privada crecía en el año 2010 25% y la inversión pública 14%, y lo dejó en menos 4% y en menos 7% en el año 2015. La recaudación retrocedió, como ha señalado el primer ministro en su mensaje, y fue un gobierno que se dedicó a confrontar con sus adversarios políticos, a llegar al extremo de estar utilizando organizaciones como la DINI para buscar las propiedades que podían tener los adversarios e iniciar campañas de desprestigio y investigaciones de las cuales nosotros hemos sido víctimas también. Como el resultado de ese desgaste político en confrontar sin ninguna razón, en dispararle a todo lo que se mueve, solamente por el hecho de confrontar, no se hizo un buen gobierno. Se desperdiciaron 5 años del gobierno que tuvo la mayor holgura fiscal en los últimos tiempos y no se mejoró la calidad de vida de los peruanos. Eso es un ejemplo de lo que este gabinete no va a hacer. Y lo que este gobierno y esta bancada no entraremos a confrontaciones políticas inútiles. Nosotros no responderemos a odios ni argumentos del pasado, sino nos centrará el hecho en buscar el bienestar de los peruanos hacia el futuro. Y eso es lo que se ha dedicado a la exposición que ha hecho el primer ministro, en buscar hacia adelante lo que podemos y debemos hacer los peruanos. Por supuesto, en un solo mensaje no se puede estar hablando de todo y cada uno de los sectores y de cada una de las problemáticas que pudieran haber. Los ministros lo harán en cada una de las comisiones y ahí se evaluará cada comisión, que para eso está, el plan de trabajo específico de cada sector para que vayamos avanzando hacia conseguir el Perú que todos queremos, hacia mejorar como país. Debatir si este gabinete y este plan que ha presentado el primer ministro merece o no el voto de confianza de la representación nacional. Merece el visto bueno de quienes representamos a cada uno de los peruanos y de cada una de nuestras circunscripciones. Para eso, el artículo 130 de la Constitución plantea esta cuestión de confianza, que de ninguna manera es, como algunos insinúan, un cheque en blanco. Para nada. El que se vote a favor de la cuestión de confianza no significa que ya bajamos nuestros ideales políticos, renunciamos a nuestros principios y nos volvimos gobiernistas y por eso dimos en la cuestión de confianza. En lo absoluto. La cuestión de confianza significa que manteniendo nuestras diferencias saludables en una democracia, que objetando inclusive aspectos puntuales del plan de gobierno, nosotros decidimos que los señores ministros que están aquí tienen la suficiente competencia profesional y que no tienen ningún tipo de cuestionamiento serio que les impide ejercer el cargo. Y que el plan de trabajo expuesto por el primer ministro es suficientemente solvente para sacar a los peruanos de la pobreza, para luchar por la salud, por la educación, por la vivienda, por el agua, por la infraestructura, por el empleo. Y esa es la decisión que tenemos que tomar hoy. Eso no significa que este Congreso de ninguna manera esté renunciando a su derecho de fiscalizar, de exigir resultados, de sancionar a donde haya que sancionar. Para eso está. Así que de ninguna manera es incompatible el que fiscalicemos, el que exijamos resultados con el hecho de que hoy podamos dar un voto de investidura. ¿Qué espera la gente de afuera, Presidenta? La gente de afuera quiere que tengamos varios días de sesiones preguntándonos si debemos o no debemos dar el voto de investidura, si es que somos o no somos una mesa de partes, que por supuesto no lo somos, y la amplia mayoría que tiene la oposición en este Congreso lo certifica. O la gente de afuera quiere que este día de hoy
tengamos de una vez un gabinete que esté empoderado para que a partir de mañana empiece a ejercer el cargo al cual el presidente de la República los ha nombrado. Que de una vez empiecen a producir los resultados que el país necesita para sacar a los peruanos de la pobreza, para conseguir ese país justo e igualitario que todos queremos. Y creo que es lo segundo, Presidenta. El primer ministro ha señalado muy claramente la evolución histórica de cómo hemos llegado al día de hoy en materia de crecimiento y estabilidad económica. Y en efecto, nadie puede negar que las reformas económicas que se hicieron en los años 90 en el gobierno de Fujimori son la base de lo que es hoy el crecimiento económico que tenemos. Hubieron otros errores y hasta delitos seguramente, en muchos gobiernos, no solamente en ese. Pero en materia económica se sentaron ahí las bases del crecimiento que hoy tenemos y que debemos continuar. Lamentablemente en el gobierno anterior no continuamos creciendo como debimos, tal como he señalado en las cifras. Y sí, a pesar de que somos peruanos por el cambio, sí criticamos el gobierno anterior en contraposición de lo que ha dicho algún colega que hizo la palabra antes de mí. Y lo que tenemos que hacer es continuar con ese crecimiento. Y si todos sabemos en qué se basa este crecimiento económico, entonces sabemos hacia dónde tenemos que ir para continuar con el mismo. La gobernabilidad nos exige a todos nosotros hoy tomar una decisión responsable. No podemos extendernos en discusiones y en días de postergar algo que tenemos que hacer. El país pasó por un proceso electoral, Presidenta, accidentado y quizás mucho más agresivo de lo que nos hubiera gustado. Por parte de nuestra agrupación, nosotros dimos las disculpas a quienes hayamos podido haber ofendido. Y las ofensas vinieron de uno u otro lado. Pero la campaña electoral, Presidenta, ya pasó. Ya el pueblo decidió quién es su presidente de la República, el pueblo decidió cómo se conforma la mayoría en este Congreso y eso es asunto dado. Lo que tenemos que hacer ahora es de qué manera nos ponemos de acuerdo para sacar adelante las medidas que necesitamos para que el país avance, para que retomemos ese crecimiento que se desaceleró en el gobierno anterior. Y todos, usted y muchos de los que están aquí, vimos cómo ese gobierno perdió el tiempo en luchas inútiles y en despilfarros y hasta en actos de corrupción, cuando era el momento ideal para que el país hiciera las reformas de segunda generación que necesitábamos, porque tenían los recursos para hacerlo, una holgura fiscal que nunca nadie va a volver a tener. Creo, Presidenta, que tenemos que sobreponernos a cualquier diferencia política que podamos tener. La democracia, es verdad, la democracia nos da un conjunto de reglas sobre las cuales uno toma una decisión. Y efectivamente, si alguien toma una decisión hoy día de no dar el voto de investidura, está en todo su derecho y nadie puede decir que sea antidemocrático. Pero la democracia también es rendir cuentas. Y si alguien vota en contra del voto de investidura, tiene que rendir cuentas a la ciudadanía de por qué tomó esa decisión. ¿La tomó porque aquí hay ministros cuestionados? Pues que lo digan. ¿Que hay ministros que están acusados de corrupción o que no tienen la profesionalidad suficiente para ejercer el cargo? ¿Que el plan de trabajo que ha expuesto el primer ministro no es el plan de trabajo que el país requiere? Habrá que decirlo. Pero si no es el caso, y respetando, por supuesto, todas las observaciones que se puede hacer para mejorar el plan de trabajo del primer ministro, todas las objeciones que con toda justicia puede haber sobre partes específicas de ese plan que perfectamente se pueden dar, o inclusive observaciones puntuales a ministros a los cuales habrá que exigirles más que otros por alguna posición que crean que ellos puedan tener sobre temas puntuales, al final del día hay que poner sobre la mesa si eso es motivo suficiente para negar el voto de confianza o lo que queremos es que este gobierno se instale de una vez y empiece a trabajar. Eso se llama gobernabilidad. Entonces, si no estamos en una posición obstruccionista, si de verdad queremos que el país avance, que se instale el gobierno elegido por voto popular, colegas, lo que tenemos que hacer es darle el voto de confianza a este gabinete.
Los valores republicanos, Presidenta, nos llevan a esa decisión. El compromiso con los sectores más necesitados del país y el compromiso por fortalecer el Estado democrático son dos cosas que han estado presentes en todos los planes de gobierno de todas las agrupaciones aquí presentes. Son las dos cosas comunes que tenemos todos. Quizás podemos tener diferencias en cómo hacerlo, pero eso es lo que queremos llegar. El pueblo tomó una decisión de quién debe dirigir el Ejecutivo y tomó una decisión de quién debe dirigir el Legislativo. Lo que tenemos que decir hoy es si el Legislativo le da el voto de confianza para que el Ejecutivo empiece a trabajar de una vez. Y en ese sentido, Presidenta, yo me permito leer un párrafo del discurso que usted dio cuando asumió el mando del Congreso de la República, un discurso muy conceptual que suscribo íntegramente. Usted dijo: a pesar de las diferencias políticas, nos une el amor a la patria y el deseo de llevar bienestar y progreso a nuestros conciudadanos, en especial a quienes más lo necesitan. Encontrándonos en el umbral del Bicentenario, todas las fuerzas políticas estamos obligadas a dejar un valioso legado que inaugure el tercer siglo de nuestra República. Suscribo totalmente sus palabras y con estas palabras quiero invocar a mis colegas y a la representación nacional para que el día de hoy nos acompañen con ese voto de confianza, para que de una vez este gabinete se ponga a trabajar por ese país justo e igualitario que todos queremos. Muchas gracias. Gracias, congresista Bruce. Continuando con el debate, por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa Cruz por 7 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Saludando la presencia en el Parlamento Nacional del presidente del Consejo de Ministros, de los señores ministros que le acompañan, a nuestros colegas, señores congresistas, por su intermedio, señora Presidenta. En primer lugar, voy a tomar las palabras del presidente del Consejo de Ministros señalando que efectivamente no habrá de ninguna manera Estado moderno si no apostamos por la descentralización. Y creemos en Alianza para el Progreso que la descentralización es un tema clave. Saludo el anuncio que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros señalando que se va a reunir cada 2 meses. Pero no es suficiente, señor ministro. No es suficiente una reunión. Las regiones, las provincias, los municipios, los centros poblados necesitan fundamentalmente recursos, necesitan atención a los proyectos específicos que necesitan. Y en esto yo sí voy a insistir en la necesidad de un Estado moderno, eficiente, con ministros que sepan y conozcan la realidad del país, pero que además exista entre ellos una interconexión sectorial que permita, donde se necesita una carretera, no imponer solamente el criterio de alguien que vino y se le ocurrió que en ese lugar había una carretera, cuando esa carretera, y cito concretamente la carretera en la zona de San Miguel del Faique, significan muertes porque no terminó bien señalizada, porque la carretera no era donde era el trazo adecuado. Situaciones como estas son las que no podemos repetir en el país. Por eso creo fundamentalmente que existiendo maquinaria del Ministerio de Vivienda, se pueda atender a las provincias, a los centros poblados, a las regiones. Yo quiero saludar este tema de ampliar la red de conectividad, pero esta red de conectividad requiere, y estoy segura, que los ministros van a escuchar a las regiones, a las provincias, a los centros poblados y van a facilitar con la maquinaria y los equipos, y creo que ya lo están haciendo, han tenido una serie de reuniones, para atender a las regiones y sobre todo a los centros poblados que no tienen recursos, no tienen un solo sol. Y por eso
ministro, creo que la reforma fundamental para atender el tema de descentralización es la reforma que se tiene que hacer desde el Ministerio de Economía. Un Ministerio de Economía al servicio del país, un Ministerio de Economía al servicio del ciudadano, no un Ministerio de Economía que le ponga trabas a los alcaldes y a las autoridades que vienen a pedir con justicia y con razón, representando a su pueblo, un presupuesto. Por eso, la mejor visión que usted pueda tener, habiendo sido funcionario en gobiernos anteriores, es que este Ministerio de Economía, hay excelentes equipos técnicos, pero necesitamos que estos equipos técnicos atiendan y miren el Perú profundo, no solamente de ir a mirarlo un día, ensuciarse los zapatos y regresar, no, que miren, que lo escuchan, pero que sobre todo ejecuten, que sean capaces de ponerse en los zapatos del hombre que camina, por ejemplo, para sacar el café Tunqui en Puno, por una vía de este tamaño, y tiene que cargarse al hombro los cafetales, los sacos de café, horas de horas, para que este café brille en el mundo, se le pague un precio preferencial en el mercado justo, en el sistema de pequeños productores, pero él tuvo que pasar miles de sacrificios, no tiene agua, no tiene carretera, no tiene conectividad, sus hijos sufren para llegar a la universidad. Esto es lo que tenemos que cambiar, señor presidente del Consejo de Ministros. Congresista Espinosa, siempre como recomendación a todos los congresistas cuando se dirijan a los ministros a través de la presidencia. A través de la presidencia. También, a través de la presidencia quería destacar en el tema de inseguridad, señor presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, señora presidenta. Efectivamente, todos sabemos que tenemos un gran problema en el tema de inseguridad. Y ahí creo que todos, es esfuerzo de todos y tarea de todos, sobre todo de quienes hemos sido elegidos para representar al pueblo peruano, poner esfuerzos y trabajar. Hace falta, efectivamente, todavía tareas más efectivas contra la delincuencia organizada, el crimen organizado, que el sistema de inteligencia sea un sistema de inteligencia activo, dedicado y orientado a trabajar el tema de la criminalidad organizada. Definitivamente, faltan cifras, cuánto va a costar, seguramente el ministro cuando se presente en la comisión lo va a señalar. Después quería hablar del tema de educación. Hasta ahora todos coincidimos y todos los planes de gobierno en que necesitamos apostar por una educación de calidad, nadie lo duda, que necesitamos invertir el 6%, llegar al 6%, pero el 6% si realmente nos miramos y hablamos, ese 6% es insuficiente para alcanzar los niveles que ya tienen países latinoamericanos. Nuestros vecinos invierten más en educación que nosotros mismos. Si queremos apostar por una educación de calidad, tenemos que mirar también una conectividad escuela, empresa y mercado. ¿Cómo podemos garantizar educación de calidad si nuestros hijos todavía siguen estudiando con métodos de la década del 40, del 60. ¿Cómo podemos hablar de crecimiento y de desarrollo cuando nuestros hijos ni siquiera tienen una tablet y los niños de cualquier región del mundo utilizan otro tipo de metodologías modernas para el tema de educación? Por eso saludo también el tema de que se haya mirado la educación técnica. La educación técnica, al igual que a otro sector, ha estado no solamente ignorado, sino también despreciado. Y aquí yo le pido que miremos a los institutos, que les demos presupuesto, porque hasta ahora los presupuestos tienen un canon, pero ese canon lo atomizan, ese canon lo utilizan los gobiernos regionales para otro tipo de obras que no es la inversión ni en institutos, ni en capacitación de maestros, y mucho menos en darles la tecnología que requieren. Tornos que aunque a muchos les duela, son tornos de la década del 60. ¿Cómo podemos hablar de capacitar a los chicos, de insertarlos en el mundo moderno con tornos y equipos de la década del 60? Caray. ¿Puedo? ¿Sí? Ok. Finalmente,
yo quería señalar y rescatar la violencia, la lucha de la violencia contra la mujer. Creo que es un tema importante poner sobre el tapete la necesidad de igualdad, la equidad de género y terminar con esta brecha que existe entre los hombres ganan más frente al tema de mujeres. Sin embargo, señor ministro, creo que para realmente ingresar a un tema de modernización hay que decir la verdad. Efectivamente, nadie duda de la voluntad de poner en marcha esta lucha contra la violencia, pero nunca la vamos a lograr por un tema muy simple y sencillo. En el Perú, el equipo del sistema forense, a pesar de que ha habido inversión y que hoy los equipos están obsoletos porque no se utilizaron, no tenemos gente capacitada para detectar el daño psicológico. Para finalizar, tiempo adicional. Y es por eso que tenemos un informe médico donde en Tumbes se señala a la señorita Milagros Rumiche, a la señora Rumiche, como que no tiene mayores daños, tiene la cara destrozada. Y es así como las mujeres del país enfrentan la violencia, con la cara destrozada, porque no hay una sola persona que pueda verificar o hacer la pericia sobre el daño psicológico. Por eso insistimos, señor ministro, que de la mano de esta voluntad de luchar contra la violencia venga también la capacitación y el presupuesto que tiene el sistema forense llegaba en el año 98 a 17 millones. Hoy apenas tiene 10 millones. ¿Cómo vamos a luchar contra la violencia después de una marcha fantástica en todo el país, luchando contra la violencia si no tenemos recursos? Y finalmente, señor ministro, efectivamente en Alianza para el Progreso queremos un Perú orgulloso. Sí, hará uso del último minuto. Un Perú orgulloso de la interculturalidad, y eso significa que la gente que fue injustamente acusada por el tema del baguazo tenga justicia. Queremos un Perú moderno para todos, un Perú que mire hacia el bicentenario, un Perú que apueste por la gobernabilidad. Y nosotros en Alianza para el Progreso hemos presentado y vamos a evaluar las propuestas que han sido recogidas. He contado más de 10 y definitivamente que nosotros apostaremos no solamente por la gobernabilidad, por una gobernabilidad que estará vigilante y atenta a lo que haga cada sector de los ministerios que usted tiene bajo su dirección. Y estamos seguros que tendremos que caminar hacia un Perú moderno, hacia un Perú con esperanza. Muchísimas gracias. Por la célula para